Buenos días, mis hermanos. A los que no alcancé a saludar en el receso, buenos días. Quiero invitarles que me acompañen, por favor, a Eclesiastés, el libro de... En el capítulo número 1 del libro de Eclesiastés. Yo sé que a veces venimos a la Biblia para encontrar consuelo, ¿no? Y hay algunos libros de la Biblia particularmente que son libros que nos sirven para alcanzar consuelo, pero al menos incipientemente Eclesiastés no es uno de esos libros. No es uno de esos libros que nos sirven para encontrarnos, ir hasta allá y decir, ¿qué ánimo tengo ahora? Estoy recargado. No, Eclesiastés no es uno de esos libros. Eclesiastés es un libro que nos dice de manera cruda que todo es vanidad. Y de hecho en el pasaje que leeremos se menciona todo es vanidad, pero no entienda por favor la palabra vanidad como imaginando a una persona que se encuentra frente al espejo retocándose el color de sus mejillas e intentando colocarse crema y luego enroscarse sus pestañas y hacer todo eso. No palabra vanidad de esa forma. Imagínese aquí la palabra vanidad de otra manera. Yo sé que ustedes son bogotanos, muchos, y ustedes saben que en Bogotá la mayor parte del tiempo es frío. Así que imagínese la vanidad no como el orgullo de saberse fuerte y mirarse frente al espejo y ser metrosexual y hacer esto, sino que imagíneselo como soplar en un día frío la acción de soltar un vaho en un día frío y luego cuando usted ve que sale ese humito de su boca, luego intentar atrapar ese humito con su mano, ¿no? Usted intenta atrapar ese humito con su mano, piensa que lo tiene dentro de la mano, pero luego abre su mano y no hay nada ahí. Esto es lo que representa esa palabra aquí mencionada como vanidad, como Abel. El Abel es el soplo que se escapa de nuestras manos. Por eso he titulado este sermón Un soplo entre las manos. Y quiero que lea conmigo, por favor, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 11. Escuche lo que dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Permítame orar al Señor para iniciar este sermón. Padre y Señor nuestro de la gloria, nosotros somos como el viento, somos como una hoja llevada por Él. Somos como un soplo, Señor, como una hierba que en la mañana florece y crece y a la tarde, Señor, se seca y es echada en el viento.
nosotros somos vanidad. Pero tú eres el eterno, el soberano, el trascendente. Tú eres aquel de quien todas las cosas en el mundo dependen. No hay nada que se esconda de tu mano. No hay nada que se oculte de ti. Tú eres el autoexistente, el que no terminas nunca, el alfa y la omega, aquel en quien tienen sentido todas las cosas de la existencia. Tú eres aquel que supera por mucho la naturaleza de los hombres. Tú, Señor, permaneces para siempre, igual que tu palabra. Así que al venir delante de ti, Señor nuestro, esta mañana, queremos suplicarte que impregnes en nosotros este sentido de la vida, que coloques en nosotros este sentido de vivir, porque a nuestros propios ojos, Señor, la vida no tiene sentido. Pero Padre, si analizamos la vida por encima del sol, en ti, Señor, todo, bendito Dios, en ti cobra sentido y razón de ser. Déjanos comenzar esta introducción a este sermón de Eclesiastés, bendito Dios, recordando el final, que el fin de todas las cosas eres tú. En ti cobran sentido, para ti vivimos, Señor. Así que mira, Señor, a mis hermanos y amigos aquí hoy, Señor. Si ellos, bendito Señor, no han encontrado sentido a su vida, si se preguntan todavía el para qué están aquí o el por qué, entonces, bendito Dios, utiliza esta serie de sermones para recordarles que en ti nuestra vida cobra sentido y propósito e inunda, Señor, su corazón con tu espíritu. Te lo pedimos en su poder y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Déjeme, mi hermano, por favor, antes de ir a este sermón, nuevamente este pasaje desde otra versión, una versión un poco más interpretativa. Escuche lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Amén. Pensar en la vida de esa manera, por supuesto, es un asunto supremamente tedioso. Pensar en la vida de esa manera es pensar en la idea de Nietzsche o la idea de la filosofía moderna, la idea de que finalmente la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivimos? Todo es un círculo que se repite una y otra vez. ¿Para qué nosotros vivimos? Eclesiastés nos muestra efectivamente la descripción de la vida debajo del sol, cómo desde la óptica de un ser humano que analiza el mundo y observa los sucesos en el mundo, la vida termina teniendo ningún tipo de sentido, ningún tipo de valor. Cuando analizamos la vida desde la filosofía, desde el aquí y el ahora, podremos extraer buenas conclusiones de la vida respecto de uno u otro asunto, pero no de la vida misma. Cuando analizamos la vida debajo del sol, observando los eventos que ocurren debajo del sol, entonces la vida terminará sin sentido y sin propósito. Será solamente un soplo, un abel, un vaho que pasa de repente. Hermanos, todo pasa, pero nada queda. Es la primera idea del escritor. El mundo gira, pero no avanza. Es la segunda idea del autor. El hombre mira, pero no se llena. Es la tercera idea del autor. La historia corre, pero no estrena o no ocurre nada nuevo.
Es la cuarta idea del autor. Todo pasa, pero nada queda. Pensemos primeramente, antes de pensar en ese vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién es el que está escribiendo esto? Como lo mencionamos en nuestro sermón pasado. Déjame señalarte algunos elementos importantes de quién es el autor. El autor es un erudito de la filosofía. Una de las características de un erudito es que hace fácil lo difícil. Y esta es la característica particular de Salomón. Salomón hace fácil lo difícil. Las ideas que están escondidas detrás del texto son ideas profundas y difíciles de lograr comprender. Salomón es un hombre diestro en el entendimiento de los hechos del mundo y de la sabiduría. Yo imaginé a Salomón por algunos años como alguien a quien le vino la sabiduría del cielo, ¿no? Como que por ósmosis le entró la sabiduría hasta que leí Eclesiastés. Y entonces me di cuenta que los dichos de Eclesiastés no son dichos nuevos. Salomón es un hombre que se encuentra escribiendo con una visión hebrea o judía o israelita, si lo prefiere, cómo ocurren las cosas en el mundo. Pero algunos de los dichos de Salomón mencionados en Eclesiastés son mencionados en otros libros de su época. Por eso algunos han criticado la autenticidad del libro de Eclesiastés. Los egipcios utilizaron dichos similares. Los babilónicos utilizaron dichos similares. Los asirios y sirios utilizaron dichos similares. Así que Salomón no es un hombre que está escribiendo de la nada. Es un gran erudito que vive en su biblioteca leyendo los dichos del mundo, lo que han escrito los egipcios, lo que han escrito los babilónicos, lo que han escrito los asirios, y luego en eso desde la óptica del hombre que se encuentra en el trono del rey, del reinado de Israel. No, Salomón no le vino la sabiduría por osmosis, ¿sabe? Él tuvo que hacer leer y leer y leer y pensar. Y pensar en los escritos de unos y en los escritos de otros. Y pensar en lo que dijo uno y en lo que dijo el otro. Y entonces razonar en torno a eso. Es el papel de un filósofo moderno. Alguien que de repente se va a la biblioteca a leer los dichos de la filosofía de otros autores. Y luego entonces intenta llegar a conclusiones basado en los dichos de esos otros autores, de esos otros filósofos. Salomón leyó a muchos. Y esa lectura de muchos ha hecho que mucha gente se confunda a lo largo de la historia pensando en quién realmente es el autor de Eclesiastés. Algunos dicen, Eclesiastés usa tantos arameísmos, es decir, tantas palabras arameas, que es imposible que lo haya escrito Salomón. Otros dicen, Eclesiastés usa tantas cosas de otras culturas que es imposible que se haya escrito antes del exilio. Otros dicen, Eclesiastés utiliza ideas repetitivas de otros autores, así que no puede ser realmente de autoría de Salomón. Alguien incluso, buen erudito, dijo que decir que Eclesiastés lo escribió Salomón sería como afirmar que Eclesiastés está en el vacío y separado de todo. No, Eclesiastés tiene esto, pero la razón particular de esto es que Salomón no escribió lo que escribió en el vacío. Él escribió lo que escribió desde la visión de otros autores vecinos que escribieron en otras lenguas. Una de esas características importantes de Salomón es que era un diestro lingüista. Es decir, que su convivencia probable con mujeres extranjeras le permitió a Salomón probablemente hablar que todas las personas de su época. Hablar en más idiomas que cualquiera en su época. Por eso Salomón conocía el arameo y el hebreo, y el lenguaje babilónico, y el lenguaje egipcio, y el lenguaje asirio, y otros lenguajes asociados a Eclesiastés. Porque ese contacto constante con el mundo llevó a Salomón a pensar así. No en vano la Escritura dice que las mujeres hicieron apartar a Salomón en pos de sus ídolos. Y creo que un reflejo de eso particular es lo que encontramos en este texto. Un hombre que al final de su vida encuentra el camino.
después de haber estado meditando en la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo, vuelve a pensar en la razón de la vida y comienza a decir, la vida no tiene sentido. Cuando tú inicias el discurso de esta manera, entonces tú vas a aplicar algunas cuestiones propias del análisis del mundo. Salomón afirmó en este y otros escritos que la forma en la que él aprendió sabiduría fue yendo a la gente, parándose en las plazas, andando por los caminos, hablando con la gente en los caminos. Él aprende sabiduría a través de una búsqueda intencional y profunda. Salomón no está hablando de cosas pequeñas, no es una frasecita, una frasecita budista, no es una frase de Mahatma Gandhi que podamos pegar en nuestro muro. No, es un razonamiento profundo, basado en un análisis profundo también de la vida y de la razón de la vida. Y eso es lo que Salomón nos va a mostrar, un análisis profundo de la razón de la vida. Es esta vida un soplo entre las manos. El versículo 2 de nuestro pasaje comienza mencionándonos esa realidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, soplos, vientos, vaos, humo, eso es la vida. La vida es humo, humo por aquí y humo por allá, el absurdo del todo. La vida es el absurdo, y así lo dicen algunas traducciones con la Nueva Versión Internacional, o lo que leímos en la Nueva Traducción Viviente. Es el absurdo. La Nueva Traducción Viviente decía, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Es el absurdo. La vida no tiene ningún tipo de sentido. Piensa en esa imagen desoladora de Salomón, planteándose la pregunta, ¿para qué trabaja tanto el ser humano? Eso es lo que va a responder en todo el libro de Eclesiastés. Usted va a ver una y otra vez que él habla del trabajo una y otra vez. Si quiere leer un buen libro sobre el trabajo, lea Eclesiastés. Porque una y otra vez vuelve a eso, una y otra vez vuelve a eso. El trabajo, el esfuerzo, el cansancio, el levantarse temprano, el acostarse tarde, el intentarlo una y otra vez, el absurdo de la vida. El levanta para volver a dormir. Qué absurda la vida de esa manera. ¿Para qué nos levantamos cada mañana? Para volvernos otra vez a acostar, y a la mañana siguiente lo mismo, para volvernos a acostar, y trabajamos ahora y luego otra vez para volver al mismo lugar, nos acostamos aquí, nos acostamos allá, una y otra vez repetimos el ciclo. Qué absurda es la vida, ¿no? El predicador dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y mira cómo lo plantea en el versículo número 3, el versículo que le continúa. Él plantea la pregunta que desarrollará en todo el libro. La pregunta es, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Finalmente, ¿cuál es el provecho? Nos levantamos temprano, aprovechamos nuestra juventud, entre comillas. Nos levantamos temprano, trabajamos duro hasta tarde de la noche. Nos levantamos temprano, trabajamos duro hasta tarde de la noche y hacemos eso una y otra vez hasta que nuestro cuerpo ya no es capaz de levantarse temprano y acostarse tarde. Y entonces, cuando eso pasa, ya no disfrutamos de nada. No queremos comer porque nada nos genera apetito. No queremos viajar porque todo nos produce cansancio. No queremos leer porque nos quedamos dormidos. No queremos caminar porque es un reto pedirle permiso a un pie para poder ver el siguiente. El dolor nos consume. No queremos degustar nada porque los dientes se han ido y no podemos ahora percibir los olores. La música deleitosa ahora nos genera sueño. Nada tiene sentido. ¿Para qué esforzarnos tanto en la vida? ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué agotarnos tanto en la vida? Si la vida es un ciclo repetitivo de acciones. Una y otra vez hacemos las cosas. Hermanos, esa palabra que se encuentra allí mencionada por Salomón, que él habla de vanidad en nuestra traducción, la mayoría discute el correcto uso de esa palabra, pero esa palabra tiene de fondo una palabra conocida, la palabra Abel.
por el nombre Abel, por el nombre de Abel. Y tiene una razón de ser. La razón es que la vida de Abel fue la vida del soplo, el vago que se va. Su vida fue la vida de un vapor intentando ser atrapado en las manos. De repente se esfuma, deja de ser. Es vanidad. Este es el segundo hijo. Y él murió a manos de su hermano Caín. Muy joven, no murió de viejo, no murió de cansado, murió muerto, asesinado. Lo mataron. De modo que Abel no dice solo que la vida es corta, dice encima que la vida es absurda. Ahora, una declaración que decide cómo entendemos este libro se encuentra en el versículo número 2. No es la conclusión de Eclesiastés, es la tesis de todo el libro. Es un abogado que anuncia: voy a probar esto. ¿Qué voy a probar? Todavía ahí no ha probado nada, pero él va a probar esto. Y 12 capítulos después va a plantear la misma pregunta que se plantea en Eclesiastés. Tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. ¿Qué provecho tiene el hombre? Esa palabra provecho también es una palabra importante porque aparece 10 veces en el Antiguo Testamento y las 10 veces aquí en Eclesiastés. Es una palabra contable para los que son contadores o trabajan en algo de finanzas. Es una palabra contable. Es la palabra provecho, es lo que para nosotros hoy en día es la palabra ganancia. O sea, ¿qué ganancia, qué utilidad al final se puede recoger de la vida? ¿Cuál es la utilidad que podemos recoger al final en nuestra vida? ¿Qué podemos contar? Es una pregunta que habla particularmente de la parte financiera y es interesante porque utiliza muchos términos financieros el libro de Eclesiastés, muchos términos financieros, cosas que tienen que ver con cuentas, con provecho o ganancia, con utilidad, con resultado, con ese tipo de cosas. Muchas veces se utiliza en Eclesiastés. Por eso algunos han dicho, el escritor de Eclesiastés era un contador. Y para responder, mis hermanos, tengo que decir esto: este predicador en verdad era un contador. Es Salomón. Es el hombre más rico del mundo para su época. Un hombre que creó su imperio de manera particular, que construyó un templo de oro, ¿no? Con pisos de oro, paredes de oro y elementos de oro. Era un hombre que entendía acerca de esto y él está preguntándose aquí acerca del libro de las cuentas de la vida. Al final, cuando abras el libro de balance de tu vida, mayor y balance de tu vida, entonces, ¿qué dirás? Esto es lo que me quedó de mi vida. Es lo que te quedará de tu vida al final cuando abras el libro de la vida. Y preguntarte a ti si ya estás un poco más avanzado en años y te da ocasionalmente por meditar acerca de lo que ha sido tu vida. Déjame preguntarte, ¿qué ha sido tu vida? Cuando abres el libro de las cuentas de tu vida, ¿qué queda en el libro de las cuentas de tu vida? ¿Cuál es tu utilidad? ¿Cuál es tu ganancia? ¿Cuál es tu provecho al final de todo lo que has trabajado, de todo lo que has hecho, de todo lo que te has esforzado? ¿Cuál es el provecho final que obtienes de tu vida? Estás abriendo el libro y estás diciendo: esta es mi vida. Esto es lo que hice. ¿Qué es lo que quedó de mi vida? Y eso es lo que Salomón va a hacer. Y lo va a responder mirando estos 3 elementos que proceden. En primer lugar, mirará eso mirando un mundo que gira, pero que no avanza. Ese es su planteamiento. Generación va, generación viene, más la tierra es la creación. Cuando miras el mundo, abriendo el libro de tu vida, cuando miras el mundo,
El primer testigo es la creación. Es un testigo demoledor porque describe lo que vemos a diario. Generación va y generación viene y la tierra siempre permanece. Fíjense en ese orden. No dice generación viene y generación va. Dice primero generación va y luego generación viene, porque el mundo rueda y rueda, pero nunca avanza. La creación siempre permanece y empieza por la muerte. No empieza por la vida, empieza por la muerte. Generación va y luego hace el contraste. Generación viene. ¿Quién es el Señor de la tierra? El hombre es el Señor de la tierra. ¿Y quién se queda? La tierra. El Señor de la tierra no, se queda la tierra. Es como un teatro. Entra un actor, dice sus líneas y sale, y entra otro y dice sus líneas y sale. Los actores mueren, el teatro queda todavía en pie. Dice el versículo 5 que el sol se apresura a volver al lugar por donde se levanta. Mira, donde dice se apresura, el hebreo literalmente dice jadea. El predicador ve un corredor exhausto, sale por el oriente, cruza el cielo, se hunde y de noche se devuelve a su lugar jadeando para repetirlo otra vez y otra vez y otra vez. Es el hombre en la caminadora, 45 minutos sudando, kilómetros, 8 kilómetros. ¿Dónde está? Donde empezó. No se ha movido de su lugar. Hermanos, pensemos en lo que el mismo Salmo 19 nos plantea. Y vayamos allá un momento. Vamos al Salmo 19. Aquí se encuentra David mirando el sol. Salmo 19. Escuche cómo lo plantea David. David plantea esto al mirar el sol y analizar la creación. Escuche lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y escuche lo que dice. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La idea de David aquí es justamente ese. Y este, como esposo como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo astro, la misma pista. Allá sale como novio el día de su boda. Aquí luego sale jadeando. No cambió el sol, cambió el lugar en donde o desde el cual se mira. Y esa es la observación. Es la repetición constante de los mismos hechos. Todos los días el sol sale y se oculta, y nosotros todo el tiempo estamos acá. Sale y se oculta, sale y se oculta, sale y se oculta. ¿Qué sentido tiene la vida cuando la miramos así? El versículo 6 y el versículo 7 completan el cuadro. El viento tira al sur y rodea al norte y vuelve otra vez y tira al sur y rodea al norte y tira al sur y rodea al norte. Y ese es su proceso todos los días, todo el tiempo. No hace nada diferente, no hace nada nuevo. Nosotros nos levantamos a trabajar y nos acostamos cansados. Nos levantamos a trabajar y nos acostamos cansados. Hacemos esto una y otra y otra y otra vez. ¿Qué sentido tiene la vida así?
Con el sol quedan expuestos los 4 puntos cardinales. Todo se mueve y nada llega. Y los ríos van al mar y el mar no se llena. El Magdalena o el Cauca, todos están desembocando desde la creación, o al menos desde que quedaron en ese sitio. Y van una y otra vez. Nadie se baña en el mismo río 2 veces. Todos vuelven y desembocan al mar y vuelve otra vez al punto el agua. Y otra vez desembocan al mar y están desembocando allí desde que empezaron a correr. El mar no sube nada a pesar de que los ríos llegan y llegan y llegan hasta allá. Él no se llena. Y esto no habla solo de estos ríos. Hermano, pensemos en esto un momento. ¿Cómo nosotros enfrentamos esa realidad? Usted se levanta cada mañana a preparar su comida y la comida de sus hijos y su esposo, arreglar la casa y se acuesta y otra vez está en el mismo punto. Y se levanta a la mañana y vuelve a hacer lo mismo y arreglar todo y vuelve y se acuesta y otra vez está en el mismo punto. Usted paga el arriendo hoy y tiene que volverlo a pagar la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Se repite una y otra vez y nada cambia. En Génesis capítulo 8, versículo 22, decía Moisés mientras escribía estas palabras que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es lo que Dios nos dice desde el momento del arca y es lo que ocurre el día de hoy. Usted se compra un terreno que ya le perteneció a alguien que murió, que le perteneció a alguien que también murió, que le perteneció a alguien que también murió. Y usted morirá y ese terreno le pertenecerá a alguien que también morirá y le pertenecerá a alguien que también morirá y él siempre se mantendrá. Usted pasará. Son los mismos ciclos, el día y la noche. Aquí es el sol, el frío o el calor. Aquí es el viento. Pero, hermanos, cosas permanecen. Nosotros somos los que pasamos. ¿Qué sentido tiene la vida esto? ¿Vivir por vivir? Nos levantamos, vivimos, nos morimos, alguien más sigue y súmale el hecho de que somos olvidados. Los ciclos son la firma de Dios. Él dijo que todo funcionaría así, en ciclos. El problema es desde qué punto usted está mirando esos ciclos. Ahí está la expresión que se repite 29 veces en este libro y en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Cómo es la vida debajo del sol? El mundo visto a ras de tierra, por debajo del cielo. Desde abajo, que el sol salga otra vez es monotonía, es repeticiones, una y otra y otra y otra vez. Desde el altar de Noé es fidelidad, Dios preservando su promesa. Por eso Jeremías, en una ciudad quemada ya, escribió: sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, el mundo gira, pero no avanza. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué sentido tiene la vida? Además de esto, ahora lo planteará Salomón desde el hombre que mira, pero no se llena. En el versículo número 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Recordemos, todo pasa, pero nada queda. El mundo gira, pero no avanza. Y ahora el hombre mira, pero no se llena. Este testigo es más incómodo. Aquí, hermanos, hablamos del hombre. Antes hablábamos del sol y de los ríos. Ahora el predicador nos mira a la cara y entonces nos dice:
todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hay un detalle precioso. El verbo llenar del oído es el mismo llenar del mar. Así como no se llena el mar, así tampoco se llena el hombre de oír. El oído del hombre es un mar sin fondo. Échele todos los ríos del mundo y no sube ni un centímetro. Ya lo dijo Salomón en Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. La tumba nunca dice, ya recibí suficiente. El apetito de sus ojos es esa misma nuestra naturaleza. No habrá un día en que la muerte diga, ya me llené, no recibo más muertos. Ella nunca se cansará de recibir muertos. Así nuestros ojos nunca dirán, ya me cansé de ver, ya me cansé de escuchar. No hay que irse lejos para ilustrarlo, hermanos, lo tenemos en el bolsillo. Fíjense en un detalle que casi nadie nota en esas aplicaciones donde no hay última página. Un libro se acaba, un periódico se acaba. Ahí usted desliza el dedo y otra vez tiene otro video y 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 otro video, y puedo seguir haciendo eso todo el sermón. Es el scrolling infinito. Usted nunca se cansa de ver. Su oído nunca se cansa de escuchar. Usted lo puede hacer una y otra vez. Hermanos, y los colombianos, de hecho, estamos entre los pueblos que más horas pasan en redes sociales. Unas 3.5 horas al día. Casi 50 días al año de seguidos solamente mirando nuestro teléfono. Solamente, y por ilustrarlo, piense en que el ojo nunca se cansa de ver. Esa estadística que en los adultos es de más de 3 horas, en los niños ahora se ha duplicado. 6.8 horas al día pasan los niños frente a su teléfono y no se cansan. Y si usted no los para, ellos nunca pararán. Pero seamos cuidadosos. Sería fácil pararme aquí y hablar del teléfono, pero nuestro texto no habla solo de eso. El problema no es la pantalla, es el tamaño del hueco que hay en nuestra alma. Si mañana desaparecieran las aplicaciones, todavía ese ojo seguiría sin saciarse. Con el trabajo, se llenaría con la comida, se llenaría con el chisme del barrio. Por eso, hermanos, la respuesta del Señor no es cerrar el teléfono o darle martillazos. La respuesta del Señor no es no mires, sino que la respuesta de Él es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La cura no es la ceguera, la cura es la reorientación. Así como la cura no es mocharse la mano, la cura es transformar el alma. La cura no es arrancarse el ojo, la cura es cambiar nuestra alma. Esta visión es cruda y realista. Nuestra alma nunca se sacia. Lo hace una y otra vez y encontrará en qué meterse, porque el hueco de su alma se encuentra latente. O quítale a un drogadicto la droga y entonces se consumirá en su teléfono. Alguien la pornografía y entonces se consumirá en su trabajo. Quítale a alguien el trabajo y entonces se consumirá en los placeres terrenales. Quite a alguien el licor y entonces encontrará en diferentes elementos del mundo en qué meter su alma. No, hermanos, es que el problema no son las cosas del mundo, no es el licor, ni siquiera el problema es la droga, ni siquiera el problema es el alcoholismo, el problema es el alma del hombre.
Esto está dicho en medio de la psicología de manera repetitiva. Tenemos que reemplazar nuestros hábitos dañinos por hábitos correctos. Lo que ella está queriendo decir es que los hábitos dañinos van a encontrar rumbo hacia otros hábitos dañinos, que lo malo va a encontrar otra cosa mala en qué meterse. Quítale una cosa y se consumirá en otra. Ese es el fondo en el mundo. Pero Dios nos muestra que esa profundidad de la insatisfacción que tenemos radica en nuestra alma. Nuestra alma se encuentra intentando llenar por su cuenta el vacío que hay dentro de ella, el efecto de la caída, su separación de Dios. Ahora intenta llenarse de diferentes maneras. Eso me deja llegar, mis hermanos, a mi cuarto punto. Es justamente el tercer elemento mencionado por Salomón. La historia corre, pero no se estrena. Versículo 9 al 11. La historia corre, pero no se estrena. Recordemos, todo pasa, pero nada queda. El mundo gira, pero no avanza. El hombre mira, pero no se llena. Y ahora, el testigo más duro de todos. La historia corre, pero no estrena. Dice el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y esa frase es la frase más famosa del libro y hay que decir dos cosas sobre ella. La primera es que es cierta. Y lea la historia de Colombia y hallará las mismas ambiciones, los mismos discursos, las mismas traiciones con otros apellidos. La segunda, que tiene una restricción y en esa restricción es donde está toda la esperanza. No dice nada hay nuevo, dice nada hay nuevo debajo del sol. Esa afirmación es nuestra esperanza, porque aunque en el mundo no hay nada nuevo, sin embargo, encima del sol sí hay cosas nuevas. Encima del sol sí se están haciendo cosas nuevas, estrenadas. En el versículo 10, se imagina a alguien discutiéndole, pero espere, si esto es nuevo, y contesta con las palabras, entonces ya fue. Si esto es nuevo, ya sucedió. Lo que le parece novedad a la persona realmente es amnesia. Le parece nueva porque nadie recuerda cuándo ocurrió la vez anterior. Hoy una sola empresa de ropa saca 10,000 diseños nuevos cada día. Al día, no al año. Y esa ropa se bota tras unos 7 usos en promedio. La velocidad de las novedades mide lo vacías que están las personas. No hay nada más viejo que la moda del año pasado. Y viene el golpe final del versículo 11. No hay memoria de lo que precedió. El asunto no es que haya algo nuevo. El asunto es que o no sabemos o no recordamos cuándo ocurrió antes. En el hebreo, la palabra se refiere solo a las cosas. La forma masculina plural se refiere también a las personas desde el lenguaje original. No hay memoria de lo que pasó, pero tampoco hay memoria de los que pasaron. El problema empezó con generaciones que van y vienen, generaciones van y vienen y nunca terminan. Pero nadie recuerda lo que pasó en la generación anterior. El capítulo 2 lo dirá así. Ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Es decir, hermanos, usted no solo se va a morir, sino que además va a ser olvidado. Creo que es lo más terrible.
Los hombres intentan dejar algún tipo de legado para no ser olvidados. Grandes edificaciones, famosos libros, esculturas, grandes posesiones, grandes descubrimientos, desarrollos médicos. La gente intenta hacer cosas para no ser olvidados, porque peor que morir es ser olvidado. Peor que la muerte es el olvido. ¿Sabe lo más tremendo de eso? Estadísticamente, la gente que muere es olvidada, adivinen en cuánto tiempo. 3 meses. Usted será recordado 3 meses después de que muera. Entonces tengo que preguntarle, ¿qué hay en ese libro, en las cuentas de ese libro cuando las abre y piensa, esto he tenido hasta aquí, esto he hallado hasta aquí, este es mi provecho, esta es mi ganancia de la vida? A todos nos olvidan. Vaya un día a un cementerio, solo haga el ejercicio, lea las lápidas de hace 100 años. En la mayoría no hay ni una sola flor, porque ya nadie vivo recuerda ese nombre. Y cada uno fue tan importante para alguien como usted lo es hoy para su familia. No hay nada nuevo debajo del sol y todo es olvidado. Usted será olvidado en solamente 3 meses. Y sabe, será olvidado en solamente 3 meses por el común de la gente que lo conoce. Somos olvidados. ¿Qué hace la gente después de 2 semanas que alguien ha muerto? Seguir viviendo. Solamente personas con complejos seriamente identificables tienen que ser tratados psicológicamente. Recuerdan después de 3 meses a las personas que han muerto. Y después de 3 meses el psicólogo los regaña y le dice, tiene que seguir adelante. Tiene que pasar la página. Siga adelante. No recuerde eso ya. Ya lo vimos, hermanos. La vida se presenta con 3 testigos. El sermón termina aquí. Tendríamos que apagar las luces e irnos en silencio diciendo, ¿qué tiene la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Para qué seguimos adelante? Pero noten algo. Este hombre nunca dice que el mundo no tenga dueño. Nos lleva hasta el borde de lo que se ve debajo del sol y nos deja mirando el abismo para que sintamos la respuesta y para que veamos que la respuesta no está debajo del sol. Y aquí hay algo precioso. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el Jebel o la palabra Abel del versículo 2 se tradujo al griego como matayotes. Y esa letra que es importante y esa que es letra por letra la palabra que usa Pablo en Romanos 8:20, cuando él dice la creación fue sujetada a Abel, la creación fue sujetada a vanidad, la creación fue sujetada al sinsentido de la vida, al absurdo fue sujetada la creación. ¿Para qué? ¿O por qué? Según Pablo, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa eso? Pablo mira el mismo mundo, pero dice 3 cosas que el predicador de Eclesiastés no dijo. Que la vanidad fue puesta o fue sujetada por alguien. Alguien la puso así. La vanidad de la vida fue puesta allí por alguien. El que puso vanidad en la vida, la puso con un propósito. Y el propósito es que hubiese esperanza en el mundo. Alguien la puso ahí. El mundo que está así, sujeto a vanidad, desde Génesis 3, fue sujeto a vanidad en esperanza. Esta es la esperanza que el predicador hasta ahora no ha mostrado. Solamente nos ha dado un indicio diciéndonos, así es la vida debajo del sol. O sea, cuando la gente analiza la vida desde una visión del mundo, desde el propio mundo, la vida no tiene sentido.
A la final, después de leerme unos cuantos libros de filosofía, yo terminaré diciendo, ¿y yo para qué vivo? ¿Qué razón tiene vivir? ¿Qué razón tiene que estar acá? ¿Por qué no me suicido? Y eso termina con todo. La palabra que el predicador nunca dio, el Nuevo Testamento no la aclaró. Él preguntó en el versículo 10 si hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo. Y durante milenios nadie ha podido contestarle, porque nadie al mirar la vida por debajo del sol puede decir, esto es algo nuevo. Dígame, ¿qué hay nuevo en la vida? ¿Qué hay nuevo en el mundo? El mundo no tiene nada nuevo. Desde el entendimiento de la vida misma, el mundo es un ciclo que se repite una y otra vez. Usted morirá, su papá murió, su abuelo murió, su tatarabuelo murió. Usted puede conservar una propiedad por cientos de años, como ocurre con algunas de las propiedades en Europa. Y entonces usted mirar a su tatarabuelo puesto en un cuadro, que fue dueño de ese mismo lote o predio o edificio o palacio del que usted ahora es dueño, y él pasó, y usted pasará, y el siguiente pasará. ¿Quién puede decir que hay algo nuevo? Hasta que el último libro de la Biblia nos dice las cosas en sus mismas palabras, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjense en quién habla. El que está sentado en el trono. La novedad no se fabrica aquí abajo. Lo nuevo no ocurre por debajo del sol. Lo nuevo ocurre por encima del sol. Desde una visión celestial del mundo, las cosas cobran otro sentido totalmente nuevo. Él quita las vendas de nuestros ojos, el tapón de nuestros oídos y nos hace oír cosas inefables que no les ha dado al hombre escuchar. Él quita las vendas de nuestros ojos y entonces lo vemos con claridad. La razón de ser del hombre es mirar por encima del sol. Aquel quien no tiene a Dios en cuenta en su vida es solamente el absurdo de la repetición de ciclos. Se repite una y otra vez. Ahora está bien, mañana está mal. Ahora está sano, mañana está enfermo. Ahora está enfermo, mañana volverá a estar enfermo. Es un ciclo constante de sin razón. Oh, pero aquel que ha mirado por encima del sol, su vida cobra todo el sentido. Hay razón para vivir. Ahora puede acercarse a Dios con claridad. Entiende el propósito de su enfermedad. Entiende el propósito de su trabajo. Entiende el propósito de su matrimonio. Entiende el propósito de su prueba y de su aflicción. Él no solamente dice, qué absurdo esto. Otra vez yo en esta situación y este problema. ¿Cuándo esto se acabará? Él dice, oh Señor, esta vez, ¿qué quieres enseñarme? Ahora, ¿en qué seré perfeccionado? ¿Cómo seré pulido? Hermanos, volvamos a la herida. Sigue siendo cierto que la memoria humana no va a recordar las cosas. Pero hay un archivo que no está debajo del sol. Fue escrito en la presencia del Señor, el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, según dice Malaquías 3:16. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos, dice Lucas capítulo 10. La piedra se borra, pero el libro de memoria del Señor no. Los hombres no se acuerdan de los hombres, pero Dios se acuerda de todos. Él sabe quién fue quién. Él no olvida a ninguno. Y algún día todos los hombres, cada persona pasará delante del Señor revista y Él lo conocerá por su nombre y abrirá el libro y entonces o les dirá venid y benditos de mi Padre, o les dirá apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Oh, mi amigo, por debajo del sol su vida no tiene sentido. Por encima del sol usted es valioso, importante para el Señor. Por encima del sol el Dios que ha hecho el sol nunca lo olvidará. Cada detalle de su vida, cada experiencia, cada situación, cada momento difícil, todo será recordado porque Él todo lo tiene escrito en su libro de memoria.
la memoria de aquellos que temen al Señor. Oh, mi amigo, si usted no busca al Señor, algún día el libro también se abrirá y usted se dará cuenta que lo peor que ha podido experimentar es la existencia, y la existencia nunca se irá de usted. Vivirá eternamente, pero vivirá eternamente apartado del Señor, sin ningún tipo de deleite. La sinrazón de la existencia se apoderará de usted y entonces deseará la muerte, y la muerte no lo encontrará. No habrá otra cosa que existir, y existir en agonía, un ciclo de ciclos, un ciclo tras otro ciclo, un ciclo tras otro ciclo que nunca terminará. Mi amigo, la eternidad no tiene fin, el infierno no tiene fin. Después de terminado un ciclo, volverá a comenzar y será otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo, y nunca terminará el castigo, nunca terminará el absurdo. Oh, bienaventurados ustedes, hermanos, que han venido a conocer al Señor de los cielos, porque su vida no será un ciclo tras otro ciclo, será descubrir y descubrir la grandeza del Señor, regocijarse en su presencia, cantar a Él alabanzas, regocijarse con sus escogidos, descubrir, extender, ir a cada rincón de la creación, a plantar allí la semilla de nuestro grandioso Dios. Ese es nuestro Dios. Bienaventurados los que no miran el mundo por debajo del sol, sino que lo ven por encima del sol, porque para ellos hay esperanza y regocijo. Ahora son unos tantos ciclos, pero luego todo lo hará nuevo, y entonces iremos a su presencia en victoria, y entonces lo conoceremos, como dijo Cristo. Esta es la vida eterna, conocerlo a Él y a su Hijo, a quien Él ha enviado, en cada cosa, en cada detalle, en cada nueva ciudad, en cada nuevo planeta, en cada nuevo lugar. Y entonces descubriremos la grandeza de nuestro Dios, y será un ciclo permanente, pero perfecto y glorioso, en el que nos regocijaremos. Déjeme aplicar esto a su vida. Ese ciclo que a usted lo cansa es la fidelidad de Dios vista desde abajo. Que el sol salga todos los días y se oculte y vuelva y aparezca, el agua vuelva a caer al mar y nuevamente vuelva a los ríos, que el viento nuevamente descienda al sur y vuelva otra vez al norte. Estos ciclos que para algunos son el absurdo de la vida, para nosotros son la fidelidad de Dios. Oh, hermanos, ¿cómo cambia la interpretación del mundo cuando tus ojos miran por encima del sol? El almuerzo que hay que volver a hacer, el arriendo que hay que volver a pagar, lavarte todos los días, levantar la cabeza, y el amanecer de mañana dejará de ser una rueda sin sentido y se convertirá en una misericordia nueva cuando tú miras por encima del sol. Pregúntese, ¿qué está mirando? ¿Qué está mirando esperando quedar lleno? ¿Qué cree que lo llenará? O si esto, entonces yo estaría bien. Si tuviera satisfecho, solo una casa, dicen algunos, solo un carro y ya está, dicen otros, solo mi salud y ya está, dicen otros, solo otros, solo tal cosa, dicen otros, y piensan que cualquiera de esas cosas llenará su alma, y entonces cuando la experimentan se dan cuenta que igual no están satisfechos, nada ha llenado su alma por completo. Muchos hemos apostado años a que habría un lugar cuando tocaríamos fondo. Muchos hemos apostado años de que habría un fondo y que ya estaríamos saciados, y entonces hemos descubierto que el fondo está en nuestra vida y que nada nunca termina por llenarnos. Amigos, hermanos, no es cerrar los ojos, sino reorientar nuestra mirada, buscar primeramente y entonces estar llenos. No le pida inmortalidad a lo que usted construye.
Al joven que empieza la carrera o el negocio, construya, pero no le pida a su obra lo que no puede darle. A los hermanos mayores que sienten que el mundo ya se mueve sin ellos, el versículo 11 dice en voz alta el miedo que nadie da, morir y ser olvidados. Morir y saber qué seguirá después de ellos, cómo el mundo se comportará después, qué más se inventará, qué otra cosa se organizará. Pero déjame decirte esto. Hay un libro en donde todas nuestras obras están escritas. Y ese libro no se borra. Así que cuando Salomón dice al final de Eclesiastés al joven, disfruta todo lo que quieras. No te detengas en nada. Ve a los placeres, bebe, come, disfruta todo lo que quieras. Y les dice, pero tienes que saber esto, que de todas las cosas te juzgará Dios. ¿Por qué? Porque hay un libro del que las cosas no se borran. Lo que hacemos y lo que hacemos de viejo, allí está presente y por ellas seremos juzgados. Apreciado amigo, que no has venido a Cristo. Quizá viniste pensando la cuenta que tenías que pagar, el favor que necesitabas de Dios, el milagro que querías que ocurriera. Quizás viniste pensando que la cuenta te iba a cuadrar, que Dios te daría esa propiedad o ese dinero necesario o eso que tú requerías. Que cuando salgas a la casa o cuando inicies tu negocio, entonces te iba a prosperar. Entonces ahora sí ibas a buscar al Señor. Yo no te voy a decir que tener metas en la vida es algo malo, pero te voy a decir algo más honesto, más honrado. Llegará ese día cuando tengas lo que deseabas y todavía seguirás teniendo la misma hambre. Ese día que construyas el negocio que esperabas que funcionara y entonces desearás uno más próspero. El hambre no se irá. Ese día que estarás todo lo sano del mundo y entonces no recordarás al Señor que te ha sanado. Aquel día llegará, el hambre continuará. Por eso Cristo vino al mundo. Él vino a meterse debajo del sol, a morir la muerte de Abel y a salir de la tumba al tercer día. Y hoy ese Cristo es el que te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja de intentar tener el vaho en tus manos. El vapor irá de tus manos. El vapor se irá de allí. Entonces quedarás en la misma situación. Oh, mi amigo, el soplo se encuentra en las manos y las manos no lo pueden retener. Pero Cristo, en Él puedes tener vida y vida en abundancia. Puedes venir a Él y entonces tomarás agua y nunca tendrás sed. Entonces comerás pan y nunca tendrás hambre. Entonces desearás vida y se te dará vida y vida eterna. Nunca se irá de ti. Ven al Señor. Queridos hermanos, ustedes que llevan años sirviendo y que a veces se sienten en una caminadora que no aumentan, no avanzan, están en el mismo punto. Sí, hermanos, gemimos. Y sería mentirles si digo que hoy se acabará su cansancio. Pero el cansancio tiene fecha. Tiene una fecha de caducidad. Y las noches en vela, por ejemplo, con un hijo enfermo, no cayeron al mar, que nunca se llena. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es viento en las manos. Vuestro trabajo en el Señor no es vaho. Vuestro trabajo en el Señor tendrá su recompensa. Cambie el debajo del sol
por en el Señor, y entonces el veredicto cambiará. Oh, mi hermano, que te encuentras cansado y agotado, que piensas que todo es lo mismo, un círculo que se repite. Recuerda, en el Señor tienes descanso, y descanso abundante. Tienes que mirar por encima del sol y no por debajo, y entonces recordar que la fecha del cansancio tiene caducidad, se vencerá, y el cansancio desaparecerá para siempre. Y mientras tanto, coma su pan con gozo. El mismo hombre que dijo vanidad de vanidades dirá en un capítulo posterior que no hay cosa mejor que comer y beber y alegrar el alma en el trabajo, y que esto es de la mano de Dios. Fíjese ese orden. ¿Qué es el evangelio puro? Dice, logre algo y alégrese. No, dice, ya es usted aceptado. Ahora coma su pan con gozo, con tranquilidad. Oh, mi amigo, esto es lo que le queda al hombre. Mi amigo, qué afán por atesorar y por comprar, por tener más propiedades y más dinero. Qué afán por lograr más cosas. Usted morirá y en 3 meses será olvidado. Y todo su trabajo con que se ha afanado debajo del sol, ¿de quién será? ¿A quién le quedará? Más adelante dirá Salomón que le quedará a gente que nunca se esforzó por eso, que nunca sufrieron lo que tenía que sufrirse para conseguirlo. Disfrute de lo que tiene. Tacaño. No se niegue a lo que pueda disfrutar ahora. Eso es lo que le queda al hombre. Disfrute lo que posee y en todo glorifique al Señor. Porque ya sea que comamos o bebamos, tenemos que hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a cantar a nuestro Dios y vamos a rogar que Él nos conceda el poder entender la vida por encima del sol. Padre, concédenos, Señor, el no mirar las cosas con los ojos humanos. El analizar la vida desde aquí abajo, Señor, nos deja sin sentido y sin razón el por qué esforzarnos o el por qué disfrutar algo. Pero si tú nos das ojos que puedan ver, entonces nosotros veremos y veremos tu grandeza y veremos tu dignidad y veremos tus proezas, y entonces disfrutaremos, Señor, de aquello que tú has hecho. Entonces disfrutaremos la prueba, pero disfrutaremos también tu creación. Entonces podremos pararnos debajo del sol o de la luna y admirar tu grandeza que en ti cobra sentido. Entonces podemos probar el alimento, regocijarnos en su sabor. Cuando tú nos des ojos que vean las cosas por encima del sol. Danos, Señor, esos ojos que vean las cosas por encima del sol. Amén.